última clase, cuando nosotros lo que hacemos es llegar, en resumen, hasta un valor C sub S, notarán ustedes que llegábamos a tener dos tipos de gráficos, ¿sí? Donde se podía castigar dependiendo del tipo de irregularidad que fuera. Ahora bien, esto de las irregularidades es bastante sencillo decirlo, o sea, hay una ecuación que simplemente multiplica irregularidad por torsional, la irregularidad por retrocesos en esquinas o pisos flexibles o de diafragmas por un R y ya. Esto lo que nos genera es de alguna manera el nuevo espectro ajustado, que se recordarán es la diferencia entre las aceleraciones que nacen o vienen del suelo con las que debemos aplicarle a nuestro sistema sismo resistente, donde de alguna manera se premia o se le reconoce al sistema si es dúctil, pues entonces no le aplicamos tanto sismo, porque ustedes están teniendo el cuidado de hacerlo dúctil, es decir, de que no va a colapsar. Hasta ese punto, ¿eso quedó claro? Esto fue lo, sí, esto fue lo último que vimos en la última clase, ¿verdad? Entonces, el último valor era este, que comparado contra una aceleración de 0.25, digamos, de G, fue ya la ajustada contra un 0.16. Pero ahora, ¿cómo sabemos nosotros en qué momento podemos llegar a tener esas irregularidades? Ese es el detalle. Entonces, para ello, pues tenemos algunos ejemplos acá para determinar diferentes tipos de irregularidades. Claramente, habrán algunos... Ajíes tiene un criterio que en la mayoría de casos los referencia a ustedes de vuelta con ASC, pero precisamente si ustedes van a GSNS 3 en el capítulo 1.8, despuesito de los diafragmas, ustedes van a encontrar básicamente cómo puede influir cada irregularidad en su estructura, ¿sí? Yo recuerdo que era algo de lo que les mencioné a alguien acá, ¿no? De que aparecen ajíes, pero no aparece... Es un poco complicado de interpretar. Por lo menos la primera vez que uno lo lee es algo difícil. Irregularidad torsional tiene un nombre o un código, es la H1-A, y esta es cuando la deriva máxima del nivel en un extremo de la estructura, ojo, incluyendo la torsión accidental, es mayor a 1.20 veces el promedio de las derivas en ambos extremos de la estructura, pero en la misma dirección de análisis. Entonces, porque es un poco complicado la interpretación acá, por ello pues traigo nuevamente acá los diferentes esquemas. Ah, bueno, pues aquí está el 1.20 que decían ahí, pero del nivel máximo superior, o sea, el siguiente nivel. Entonces, así efectivamente empiezan a ocurrir varios tipos de irregularidades que van a aplicar a algunos niveles de protección. Pero si de irregularidades hablamos nosotros, tenemos dos tipos. Uno es en planta, que es cabalmente las irregularidades torsionales o la extrema, esquina entrante o diafragma discontinuo. Para que ustedes se hagan una idea, perdón, era este. Para que ustedes se hagan una idea, este de la esquina entrante es... ¿Está? Perdió, aquí está. O retroceso en esquina, ¿sí? Es lo mismo. Esta es una H2, ¿sí? Solo que estos códigos pertenecen a otra normativa, en realidad. Pero se pueden utilizar. Si no me falla la memoria, es a una normativa venezolana. Tienen diferentes nombres, pero es la misma. Digamos que la 1AP para nosotros es la H1A, ¿ya? O la 1BP es la H1B. Esquina entrante, H2 es la 2P. Diafragmas discontinuos
sería la 3P, lo que para nosotros es la H3. Se los digo para que no se van a confundir y van a estar buscando la 3P acá, ¿sí? Eh, en cambio, aquí empiezan a suceder estos, miren, desfases laterales y sistemas no paralelos. Estas aparecen en realidad en su presentación. El desfase lateral es cuando una discontinuidad en la ruta de carga, quiere decir de que ustedes traen un eje de cargas y por alguna razón sucede que alguno de los elementos verticales está desfasado del plano. Entonces acá aparecen los códigos y... O también, pues una buena recomendación es de que siempre los busquen acá. Esquinas entrantes. Esto está en planta, ¿sí? O irregularidades horizontales, ¿sí? Entonces aquí le vamos a agregar en planta. Porque así es como aparece en nuestra norma. Las irregularidades fuera del plano. Miren, aquí está la discontinuidad del diafragma, ¿sí? Que la abertura puede ocupar más del 50% del área del piso y eso ya es casi, ya ni hay piso, o sea, ocupa más de la mitad. O que esté en un borde, eso afecta a la rigidez. Y que sea fuera del plano, imagínense que si este es un muro de carga y por alguna razón nos acoplamos a arquitectura o algo y hay que desfasar el muro que era de carga gravitacional, aquí se le incluye una excentricidad y un momento impresionante. Eso en vez de ser un sistema sismo resistente es todo lo contrario. Entonces, aquí está. El desfase lateral sería el equivalente a lo que acá aparece como la irregularidad número 4, ¿verdad? El out of plane offset. Y el 5, que son non-parallel systems, básicamente los sistemas no paralelos, ¿verdad? Solo que noten ahora el código, tal vez es un poquito más fácil verlo. Cuando nosotros tenemos irregularidad horizontal, que es así como le llama ASC, le agregamos la H, ¿sí? Ahora sí, más fácil verlo. No entiendo por qué le seguimos llamando en planta, pero bueno, así es como está la irregularidad en planta, o sea, la irregularidad horizontal. Entonces la horizontal 1, regresamos aquí a SC, es esta. Ah, bueno, pero es la 1A, o sea que estamos en este rango, donde estamos entre 1.20 y 1.40. En cambio, cuando excedemos el 1.40, ya entramos a la H1B, que es una irregularidad extrema, o una irregularidad torsional extrema. Entonces es más fácil encontrar la analogía con ASC, ¿sí? La esquina entrante es una H2. Aquí no hay niveles de qué tan entrante es la esquina. Pero lo que sí es de que cualquiera de estos dos lados, no, los dos lados como mínimo ocupan el 15% de LY o LX, ¿sí? Como mínimo. Más de eso ya estén conscientes de que va a haber una irregularidad. La horizontal, o sea, la H3 es de diafragmas, o sea, diafragma discontinuo, y aquí cabalmente aparece. El desfase lateral, que es la H4, es el out of plane offset, y la 5 es de que simplemente no son sistemas paralelos, sistemas no paralelos. Esta irregularidad se presenta cuando los elementos verticales del sistema de resistencia lateral no son paralelos a los ejes principales. Mi consejo es, si se les hace más fácil, vean su presentación, hay dibujitos, está más fácil, la verdad está más práctico verlo, ¿verdad? Que esos son extraídos de ASC. Bueno, ahora bien, ¿por qué tanto alboroto con el tema de las irregularidades? Porque cuando ya hagan ustedes análisis dinámicos para su estructura, lo que es H1A, H1B, H3, H2, 4 y 5 requieren un análisis dinámico. O sea que si su estructura tiene alguna de todas estas irregularidades horizontales, no pueden aplicar solamente un análisis estático. Aún no lo hemos visto, pero es que ese análisis estático en una clase se aprende. Es bien sencillo. Por eso prefiero que veamos primero lo complicado o lo que lleva más tiempo y ya de último, pues lo que es un poquito más rápido. Para los otros casos es electivo el método de análisis dentro de lo que estipule la sección 1.11.5, ya vamos a verla. Pero donde hay especial afectación es cuando nosotros tenemos que aplicar una fuerza incrementada.
Quiere decir de que sección 1.83, nosotros debemos de incrementar las fuerzas de diseño en los diafragmas. ¿Cuáles son los diafragmas? Pues generalmente mis entrepisos, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos la distribución de cargas debidas a sismo en los diferentes entrepisos, lo que hay que hacer es eh, ir aplicando de manera acumulada y se forma una figura escalonada de cargas aplicadas a mi edificación. Pero, si yo tengo una irregularidad, H1A, H1B o H2, y tengo un NPS, ¿qué es un NPS? Nivel de protección. Exacto, C, D o E, entonces hay que subirle 25%. ¿Qué es lo que pasa? Si por ejemplo este modelo ya está corrido, es un edificio 1, 2, 3, 4 niveles, y tiene ya su sismo, ¿sí? O sea, ya se le definió acá unas fuerzas laterales, perdón, unas aceleraciones. Esto se hizo, miren, se hizo por premura, pero aquí aparece una cierta aceleración, un espectro que estaba hecho con ajíes del 2010. Variaba un poquito. El FA y el FB no valían uno. Ahí sí tenían un valor diferente. Por eso era que se hacía un ajuste. Pero bueno, luego de eso, ya con el sismo y todo, acá lo que debemos de llegar, al punto donde debemos nosotros de llegar es a poder observar las cargas sísmicas. Entonces, cosas así como estas son las que van a aprender en su siguiente curso. Ya todo lo que saben, ya lo meten a un modelo. Ese es el plan. Entonces, lo que ustedes obtienen son características como estas. Story shears. ¿Qué es eso? Pues es básicamente que por nivel yo tengo una fuerza sísmica. Dependiendo si este es un sismo estático, en mi eje X, que es mi color azul, pues yo tengo arrancando, vamos a cambiar aquí las unidades, no es fácil verlo en toneladas metro, en realidad. Yo a dónde voy a llegar es a esto, que acá en el extremo yo le estoy aplicando 194 toneladas a mi primer nivel, ¿sí? Esa es la fuerza sísmica a la que vamos a llegar, a través de aceleraciones y las cargas sísmicas estáticas y todo. Entonces se le aplica a mi primer nivel 194 toneladas, que de hecho, a lo mejor, permítanme aquí si se los puedo colocar en un segundo. Eje que X, ¿verdad? Entonces sería, permítanme, voy a ver si aquí se los puedo mostrar rapidito. Este es el caso sismo estático. ¿Estático? No, no es este. Denme un minutito. Sí, más o menos de esta manera es en la que el sismo, por lo menos este estático, está llegando. Obviamente aquí me muestra el acumulado por todo el edificio, pero ya distribuido, digamos que más o menos a mi columna, esta que tengo en este primer nivel, me están llegando de empuje lateral por el sismo para esta específica que está en esquina o bueno, no sé, habrá seleccionado un eje al azar, pero allá le están llegando menos 10.4 toneladas de carga lateral. En resumen, nunca omitan la carga sísmica, es bastante elevada. Bueno, entonces, esas cargas, notarán ustedes que conforme yo subo de nivel, me voy a quedar aquí en el eje de orilla, ¿sí? Aquí creo que hubo una pequeña irregularidad o pasó algo, pero la carga disminuyó o a lo mejor no está mostrando bien el programa las otras. Me voy a pasar a la siguiente. Aquí pasé de... permítame. Sí, es que... esperen, ya sé qué es lo que está pasando aquí. Se están traslapando varios esquemas, es por eso. Esperen. Sí, son varias cargas. Así como esta tiene 16, esta tiene 9 y la del nivel superior tiene 7.7. Pero de alguna manera, bueno, y aquí que no están calibradas las fuerzas sísmicas y demás. Pero lo que está sucediendo básicamente es de que conforme voy subiendo de nivel, el acumulado para todo mi edificio
En el primer nivel, todas las columnas y todo el diafragma se está llevando nada más y nada menos que 194 toneladas. Ya se distribuirán como cada quien pueda. Siguiente nivel, están llegando a menos 177, distribuidas también como Dios les dé licencia. Y en el penúltimo llegan a 139 para el último recibir solamente casi 80, 79.7, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta ustedes, todas las cargas van cambiando su carga. Pero eso es a lo que nosotros vamos a llegar. Pero no podemos llegar a eso si en algún caso nosotros tenemos alguna irregularidad. Dicho de otra manera, si por ejemplo yo en el primer nivel tenía una irregularidad, en vez de aplicarle 180 toneladas a mi edificación y tengo un nivel de protección sísmica de los malos, o sea, tengo C, D o E, no voy a tener 180, sino que puedo llegar a tener hasta 225. Es muchísima más carga de la que me produjo el programa. Ahora, ¿cuál es el problema? Que pues muchos diseñadores o ingenieros no contemplan este tipo de características y bueno, es que es un videoprograma. Y es cierto, pero no están terminando de aplicar la norma, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen una irregularidad, a pesar de las cargas que ya les generó el programa, todavía hay que incrementarles lo que la norma les pida. Así como en este caso este 25%. Y eso, las fuerzas y esfuerzo de diseño en conexiones entre diafragma y elementos verticales o colectores. Bueno, si ustedes tuvieran una irregularidad H3 de pura mala suerte con un nivel de protección sísmica B, también tienen que aplicar el incremento de 25%. Si tienen un H3 en un nivel de protección sísmica B, mala suerte. Pero H3 solo aplica con IA. Entonces hay que encontrar o hay que siempre tener presente la sección 1.8 porque o también que hagan alguna condicionante, se me ocurre. Pero es un poco complicado a través de cálculos sin haber hecho una primera corrida de un modelo, ver cómo va a responder el edificio. Digamos que nosotros hicimos un espectro de aceleraciones acá sin siquiera haber visto un solo plano. O sea, aquí solo sabíamos que era un sistema de marcos. No conozco la separación a ejes, no conozco la altura entre pisos. Solo sé que mide 22.4. Porque dijimos, tendrá 7 niveles de 3.20, más o menos. Pero todo esto puede variar, ¿sí? Entonces, hasta que nosotros ya tenemos todo el modelo hecho y podemos hacer alguna corrida, vamos a poder identificar dónde quedan las irregularidades. ¿Ya? Eso es en irregularidades horizontales y el incremento de fuerza para diafragmas. Adicional, si ustedes tienen torsiones en planta, ¿qué quiere decir eso? Que, miren, no es exactamente como está acá, pero para que ustedes se hagan una idea, más o menos me voy a ir aquí a la deformación modal número 4. No. Mm, sí, la 5. Miren pues. Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando acá? Que más o menos, vamos a aceptar ahí el sonidito. Lo que puede llegar a pasar es de que en alguno de los escenarios, ojo que esto no tiene nada que ver los resultados con lo que les estoy explicando, pero más o menos algo así se comporta el edificio. Puede ser que alguno de los sismos pegue con alguna excentricidad o el centro de rigidez se estaba concentrado en otro lado, entonces es otro uso de excentricidad, y lo que va a causar es de que su edificio vibra de esta forma. No es como el clásico, me pega de izquierda a derecha, se va a mover de izquierda a derecha. Nada que ver. ¿Sí? Eh, Incluso puede ser, y eso es muy impredecible en realidad, que ustedes por alguna razón dejaron todas las salidas de emergencia sobre el eje 5. Aquí tengo el eje 1, 2, 3, 4, 5. Durante un sismo, ahí es donde va a tener una concentración de masa impresionante. ¿Qué es lo que va a pasar? Esa concentración de masa, durante el que recibe el sismo el edificio,
Su centro de masas cambió. Toda la gente se lo llevó. Entonces, lo que hace es una excentricidad y pasa esto. ¿Sí? Nuevamente, no es exactamente esto, sino que estos son los diferentes modos de vibrar, que es algo del análisis modal, que lo veremos en el otro curso, pero más o menos puede suceder algo parecido a esto. O incluso como en el modo 3, creería también, pienso que... Ah, no, tal vez el modo 2. Ah, sí, este es. Oh, pero me pasé al 1, un segundito. Aquí, en el modo 2. Puede ser que el sismo le pegue al edificio con chanfle. Y lo que hace es de que tiembla de esa forma. Ojo que estos es algo exagerado, ¿verdad? O sea, no es de que así se mueva el edificio. Bueno, puede ser, sí, depende, ¿verdad? Pero es eso. Y precisamente previendo este tipo de análisis, es que todos los programas les producen a ustedes los diferentes escenarios, los diferentes comportamientos. Por eso son programas de modelado y simulación. Ustedes simulan qué puede pasar con el edificio ante cualquier carga. Pues digamos que hasta estas alturas todo va bonito. El problema es de que si ustedes tienen una irregularidad, lo que pasa físicamente es de que el centro de rigidez se desplaza. Y cuando ustedes tienen algún tipo de irregularidad de este tipo, como aparece acá en los esquemas, tener esto de que se les desplace tanto, o sea, delta 1 sea más desplazable que delta 2, o esa irregularidad torsional, lo que hace es de que, como quien dice por ahí, a la mera hora de los cuentazos, se comporta peor. No vibra como lo vimos en el modelo, sino que todavía desplaza más, puede desplazar tanto que puede la misma rotación dañar las columnas, porque no están capacitadas para eso. Acá ya solo nos queda ver irregularidades en elevación. Hay otras, por ejemplo, no tanto incremento de fuerza, sino limitantes, por ejemplo. Si usted, bueno, perdón, torsión en planta, que es como la forma de vibrar que veíamos hace un momento. Si identifican ustedes la H1A con NPS C, D o E, hay que hacer sí o sí un análisis dinámico a modo de amplificación torsional. Esto de la excentricidad accidental, normalmente, y esto también lo vamos a ver más adelante, no hay que preocuparse de ello. Las no, permítame, un segundo. Las irregularidades generalmente por defecto en todos los programas vienen al 5%. Permítame un segundo, solo estoy viendo dónde es que está. Aquí está. Sismo estático. Les miento, yo creo que en este modelo no apliqué. No, aquí no apliqué dinámico. Bueno, pero lo que va a pasar es de que normalmente las excentricidades que les permite a usted, o que traen todos los programas, o todos los cálculos que encuentren en cualquier lugar, andan en el 5%. Acá le aumentan ustedes al 10%. Con tal de que les amplifique el efecto que puede suceder, cosa que es poco común que pase, pero es con tal de ser más conservadores. Hay que revisar, por ejemplo, imagínense que yo por una mala suerte tengo un nivel de protección sísmica E, pero tengo una irregularidad H1B, pues no se puede construir, la norma no me deja. ¿Sí? La misma historia, solo que la excentricidad accidental aquí va al 15%. Estructuras con ejes no paralelos, la H5. A ver, les recuerdo cuál es la H5. A cómo cayeron los muros. Requiere que la estructura se modele tridimensionalmente y cuando tengan más de 3 pisos o 9 metros de altura. Se requiere que se modele tridimensionalmente cuando tengan más de 3 pisos. Miren, esto tiene mucha aplicación cuando el diseño arquitectónico quiere ser algo desafiante o salirse de lo común, o complicarnos la vida. Entonces, es
es más laborioso, no es imposible, pero no se puede hacer manualmente. Simplemente no se puede. Porque no, ni siquiera tenemos a ciencia cierta qué tanto aporte me hace este muro en X o en rigidez en Y, por ejemplo. Es complicado determinarlo manualmente. Entonces hay que hacerlo a través de un modelo tridimensional. Eh, Estructuras con esquinas entrantes, la H2 requiere que la estructura se modele tridimensionalmente de igual forma. ¿Sí? Por eso es de que en los, digamos, estos pequeños esquemas donde les estoy generando algún ejemplo, eh, pues tiene que ver con ello, ¿verdad? Si eso era en una irregularidad horizontal, ¿qué pasa con las verticales? Les recuerdo un poquito acerca de estos esquemas en ASC. Irregularidad vertical, pues iniciamos con la V, vertical 1A o 1B. Esto tiene que ver con la rigidez de cada nivel. Básicamente, la irregularidad 1A existirá si cualquier nivel es 70% menos rígido que el siguiente nivel, o menos del 80% comparado contra los niveles superior e inferior. ¿Sí? Básicamente ustedes tienen que procurar manejar las mismas irregularidades en todos sus niveles. Si no, lo que pasa es de que, por ejemplo, imagínense que ustedes están diseñando Utsuleu 2. Y en el primer nivel, por alguna razón, quieren dejar a ustedes el área financiera, los bancos. A lo mejor ahí les van a demandar a ustedes colocar muros o cajas fuertes o muros más gruesos. Pero no es tanto por un tema estructural, sino que es un requerimiento del cliente. Pues se hace. El problema es de que si ese primer nivel arranca con demasiada rigidez, al pasar al segundo, ahí ustedes tienen un cine. No, miren, no quiero nada de muros. O sea, 4 columnas me sirven. Ahí pongo una pantalla y los asientos. Digamos que a simple oído es una de las peores combinaciones que pueden tener. No tanto porque económicamente o financieramente les puede ir mal o que los cajeros de los bancos no quieren escuchar el ruido de las películas, no, sino que lo que va a suceder ahí es de que ustedes tienen muchísima rigidez en el primer nivel, tanto así que eso más se va a comportar como el suelo cuando pasa un sismo y va a parecer que el edificio va a arrancar del nivel 2 para arriba, que es donde se va a empezar a deflectar. Entonces eso no puede pasar. Si no, el primer nivel es muy rígido y lo que pasa con un desplazamiento es algo muy parecido a este esquema. El primer nivel se va en una dirección y el segundo va a donde pueda. Eso lo que hace es producir un efecto de amplificación de esos esfuerzos a flexión que tienen las columnas. Las columnas las aprendemos a diseñar a flexocompresión. Pues esa flexión aquí se puede ver incrementada por mucho. Porque este desplazamiento, o sea, a pesar de que ustedes ya... Vamos a ver. A sabiendas de que mi columna se va a deformar por la misma deformación de mi entrepiso, o mi diafragma, o mis vigas, o el sistema que yo tenga allí, si yo sobre esa columna deformada que ya está a cierto esfuerzo a flexocompresión, todavía tengo una irregularidad en elevación que puede llegar a ser como esta, lo que va a pasar era lo que pues trataba de mencionar hace un momento. El incremento de las fuerzas es grandísimo. Entonces, si, pues regresando un poquito ya al ejemplo, ustedes en el primer nivel tienen demasiada rigidez, lo que va a pasar es de que la rigidez va a ser tan alta que las fuerzas laterales de un sismo casi se va a hacer tan rígido. Es como que si estuvieran varias ductilidades en un mismo edificio, cosa que no puede ser. Entonces, lo que hay que hacer es aplicar una irregularidad vertical, una B. En este caso, una B1A o una B1B. ¿Sí? Si pasamos... bueno, y la diferencia entre la 1A y la 1B son los porcentajes. Ahora, irregularidad B2. Irregularidad en masa. En chapín.
masa irregular verticalmente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que ahora el banco, por alguna razón, dicen ustedes, no, fíjense que mejor lo vamos a pasar al tercer nivel. ¿Por qué? Sí. O sea, pasa. Pero eso sí, que yo aún quiero mis muros de 40 centímetros, o sea, quiero una gran masa, sepa usted que hasta voy a almacenar oro ahí, todo lo que se les ocurra. El problema está en que toda esa masa, digamos, de muros, el dinero, las monedas, todo eso, ¿creen ustedes que va a formar parte de la masa sísmica? Sí, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar ahí es de que si ustedes, ojo, aquí estoy mezclando las normas, pero para que lo vean claro, si el peso sísmico en ese nivel supera el 150% del peso sísmico de cualquier nivel, para arriba o para abajo, yo tengo una masa irregular verticalmente. ¿Sí? ¿Dónde me va a afectar? En mis modos de vibración. Cuando discretizaba mi masa en dinámica, lo que hace es de que una de esas masas, que es como, esas como pelotitas idealizadas de un edificio, se va al extremo, ¿verdad? Y lo que hace es de que nuevamente esa gran cantidad de masa concentrada genera una nueva flexión en las columnas impresionante. Es muchísimo lo que se desplaza horizontalmente, porque a tanta masa, debido a mi ecuación de movimiento, desplaza también bastante. Entonces, ¿qué otro? Eso puede pasar. ¿Sí? Aquí también está, bueno, solo que está en inglés, más del 150%. Y acá, entre las otras irregularidades, tenemos contracciones o irregularidades verticales geométricas, B3. Vamos a ver aquí es geometría vertical escalonada. Esta condición existe cuando la dimensión horizontal del sistema de resistencia lateral en cualquier nivel es un 130% de la dimensión horizontal de un nivel adyacente. Quiere decir de que si yo tengo DI menos 1 comparado contra DI, y esa D es 130% la de DI, eso me cambia. Y también para arriba. ¿Sí? Si yo tengo aquí 13 metros y aquí pues solo tengo 9, ahí ya tengo una irregularidad. ¿Sí? Bueno. Y ahora la B4, in plane discontinuity, sería mi discontinuidad en plano vertical. Cuando uno de los dos sistemas sismorresistentes verticales sufre un desfase o reducción en su propio plano, que resulta en que demandas de volteo de los demás elementos estructurales simplemente no la van a poder soportar. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo acá un sistema sismorresistente compuesto de marcos, como se puede ver más o menos en el esquema, lo que va a pasar es de que al momento de un sismo, si este sismo, y ustedes se recordarán de las cargas distribuidas acá, que arrancaban en 180, llevándola más o menos a este ejemplo, aquí le apliqué 180 y luego le seguían como 100, no sé, 160 por ejemplo, 170, por ahí. Y que solo lo resistan dos columnitas, les va feo, ¿verdad? Les va feo. Y así sucesivamente a los otros niveles. Entonces, por esta razón, yo tengo que aplicar una irregularidad. Y aparte, está la de piso débil. Esta es una de las irregularidades más complicadas, pero más común que puede suceder en edificios altos. Existe si la fuerza... Oh, permita. Acá. Piso débil. O piso extremadamente débil. Existe cuando la resistencia lateral de un nivel es menor al 80% de la del nivel superior. Es la B6 o B7. En teoría aquí debería ser B6A y B6B, ¿verdad? Vamos a ver. No, en realidad 5. Si seguimos con lo de ASC. Pero creo que me entienden el punto, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 80% de mayor resistencia, incluso la de ubicar eso del área financiera de un edificio, también puede inducir a esto, aunque no necesariamente sea por masa o por otra cosa, pero sí por resistencia. Entonces, rigidez, masa o resistencia, si tengo variación entre mis niveles, hay que prestarle especial atención a esto.
La resistencia lateral del nivel es la resistencia lateral total de todos los elementos del sistema de resistencia lateral que resisten el cortante del nivel en la dirección de consideración. Esto es porque nosotros podemos tener diferentes tipos de resistencias laterales en diferentes niveles. O sea, regresando aquí, puede ser que en uno de los ejes yo tengo un sistema de marcos y en el eje X y en el eje Y a lo mejor tengo un sistema de muros, por ejemplo. Ahí a lo mejor puede que no tenga yo ese problema con piso débil. Porque mi sistema de muros, como es muros, casi siempre uno le da la continuidad en toda la elevación, entonces casi no pasa. Pero si tengo irregularidad en el eje X, ahí es donde debo de aplicar para mi cálculo de incremento de fuerzas o no, en el eje X, no en el Y. O sea, esto va a aplicar donde tenga yo la debilidad. Entonces notarán ustedes que fachadas que sean muy como atractivas o que busquen hacerlas de vidrio y cuestiones así también caen en este tipo de cosas. Va siendo un tema complicado a considerar por ello, ¿sí? ¿Alguna pregunta?